Yo conocí a Raúl Roa al comienzo del curso 29-30, cuando inicié mis estudios en la Universidad de La Habana, como novato de la Facultad de Derecho. Allí Roa era el centro de un grupo y juntos hablamos de los problemas universitarios e inclusive allí se discutió y se estudió la conveniencia de apoyar la candidatura de Rafael Trejo para las nuevas elecciones estudiantiles que debían renovar la directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho. A mí me hizo una gran impresión desde el comienzo Roa, sobre todo en sus discursos pronunciados en la biblioteca y en el salón de actos allí de la Sociedad de Estudiantes de Derecho. Entre ellos recuerdo la inauguración de la biblioteca y el develamiento de un perfil de Mella, un relieve que Roa en aquella oportunidad dijo unas palabras que a mí, recién salido del Colegio de los Jesuitas de Santiago de Cuba, me impresionaron grandemente, cuando dijo que la imitación de Mella era mucho más urgente y más importante para los estudiantes cubanos que la imitación de Cristo. Cuando yo llego a la universidad a finales del 33 y comienzo del 34, ya conozco a Raúl a la distancia, ya nos conocemos, ya hemos intercambiado criterios, pero epistolares. Por cierto, esas cartas no aparecen en este momento. Y él es una figura descollante, nacional. Yo empiezo a ser conocido desde un poco antes, también como escritor. Nuestro encuentro es ya un encuentro de amigos, pero evidentemente Raúl era una de las figuras más destacadas de la universidad ya en ese instante. Él viene con una especie de D'Artagnan romántico de izquierda, con su pergenio muy propio, con el libro siempre debajo del brazo, que no era una cultura de sobaco, ciertamente, sino una expresión de una personalidad lleno de gracia, lleno de profundidad, representativo de todo lo que ha ocurrido antes. Ha estado preso, ha sido uno de los compañeros más destacados en Isla de Pino durante el periodo. Para mí es inolvidable la presencia de Raúl en aquel momento de las grandes asambleas de depuración universitaria, que las vivimos juntos, casi en una misma fila, junto a Pablo de la Torriente Bravo. Cuando Roa llega a la universidad, ya esta está en su momento de crisis, en 1925, y él ha llegado allí y asiste a un acto en el patio de los Laureles donde Mella habla. Es la única vez en que Raúl está cerca de él, pero lo conmueve de una manera extraordinaria y siente, dice él, que el corazón le late en el lado izquierdo del pecho. Luego Mella es cargado en hombros, llevado a la Asociación de Estudiantes de Artes y Letras, donde según Raúl se toma un espumoso batido de chocolate, y entonces allí le estrecha la mano, y es el momento en que hace crisis ya la revolución universitaria, con la separación definitiva de Mella de la universidad. Luego viene el encuentro con Rubén. El encuentro con Rubén es posterior. Ya Roa está dentro del movimiento universitario. Participa inclusive en la Universidad Popular José Martí y es miembro de la Liga Antiimperialista. Y con ese doble motivo entra en contacto con Rubén. La muerte de Mella tuvo una trascendencia enorme, no solamente en los medios universitarios,
sino en toda la vida política de Cuba e inclusive en México. Todos sabemos cómo Machado hizo asesinar en México el 10 de enero de 1929 a Julio Antonio Mella. Esto despertó un eco tremendo en todo el estudiantado cubano y recrudeció las luchas contra Machado. La prueba es que al año siguiente es cuando se va a producir el estallido, el brote de la lucha ya frontal del estudiantado contra Machado, lo que habrá de ser la jornada revolucionaria del 30 de septiembre, y en la que Roa tomó una parte extraordinariamente importante. La figura que acompañaba a Roa fundamentalmente en esta jornada era la de Rafael Trejo. Trejo había dicho bromeando que en días antes, que aquí lo que se necesitaba era tener un mártir. No podía imaginarse que ese mártir iba a ser precisamente él. Es así como Trejo se convierte dentro del estudiantado en lucha en la Universidad de La Habana en una figura homóloga a la de Mella, que muere en México por la revolución. Creo que nadie mejor que el propio Raúl Roa ha descrito las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del Directorio Estudiantil Universitario. Él ha hablado de esto en su artículo ya famoso sobre el 30 de septiembre de 1930, y el directorio surgió como una expresión idónea de las concepciones que el conjunto del movimiento estudiantil cubano tenía en aquel momento de nuestras luchas democráticas y revolucionarias. Concepciones que partían de la idea de que los graves males que padecía nuestro país en aquel momento, hace 54 años, provenían sobre todo de la tiranía de Gerardo Machado y de la corrupción de la política cubana, sin contar con el elemento fundamental que era la presencia del imperialismo, que muchos no advertían, porque nuestro pueblo había sido educado en la idea de que los yanquis eran nuestros amigos y que nos habían concedido la independencia con su intervención en la lucha contra España. Y naturalmente en esa primera fase, aunque había muchos miembros del directorio estudiantil universitario que ya empezaban a tener una idea más clara de la situación, eran todavía pocos. La división del movimiento estudiantil en una mayoría integrada por el directorio estudiantil universitario y una minoría bastante escasa, compuesta por el ala izquierda estudiantil, significó una división histórica en el movimiento juvenil cubano, porque fue la entrada en el movimiento de los jóvenes estudiantes de nuestro país de una verdadera concepción revolucionaria, marxista, leninista, del desarrollo de los acontecimientos cubanos, una concepción basada en que el imperialismo era la fuente de nuestros males principales, y que aquella frase de don Manuel Márquez Sterling, según la cual había que oponer a la intervención extranjera la virtud doméstica, no era la que representaba la realidad política de nuestro país, que la virtud doméstica no sería suficiente para combatir al imperialismo, que haría falta una fuerza más profunda, una movilización de las masas, una integración del pueblo en torno a una clase social que era la clase obrera, introducía ya el concepto de lucha de clases, que no era muy perceptible para los miembros del directorio estudiantil universitario, y por consiguiente ubicaba de una manera muy apropiada lo que iba a desarrollarse después como un movimiento de izquierda bajo la dirección del primer Partido Comunista de Cuba, y que culminaría con la victoria revolucionaria del año 1959. Línea, como órgano de la ala izquierda estudiantil, jugó un papel histórico considerable, porque en realidad la circulación de Línea no era muy grande. En aquel momento, las cosas hoy se ven de otra manera, de distancia histórica, pero en aquel momento los miembros del ala izquierda estudiantil eran apenas unos cuantas centenas en todo lo largo del país. Dentro de ese histórico papel de Línea, el artículo a que usted se refiere, de Raúl, tiene una importancia singular. Presenta el problema de la lucha armada
en condiciones históricas en que todavía no eran manejados por las fuerzas de izquierda. Mella había hablado de él. En el seno del movimiento comunista se discutía bastante sobre la propiedad o no de la lucha armada. Lenin manejó los problemas de la lucha armada en su tiempo de una manera muy brillante, pero no era lo característico. Más se afincaba la izquierda en los movimientos de masas, en el papel de la clase obrera, pero si usted lee nuevamente ese artículo de Raúl, advierte varias cosas importantes. La primera de ellas es la definición del carácter de la revolución, que estuvo vigente hasta que se realizó en 1959, definiéndola como una revolución antiimperialista y agraria, que él llamaba después una revolución democrática, no todavía una revolución socialista. En segundo lugar, que el mismo Raúl, en su artículo, que es muy brillante, muy bien escrito además, como todo lo de él, se refiere al hecho de que tal vez los objetivos no sean inmediatamente alcanzables. Es decir, en aquel momento había una percepción histórica muy clara por las mejores cabezas de la izquierda de que lo que se procuraba, una revolución profunda que empezaría, como lo decía el artículo de Raúl en ese momento, por una revolución agraria e antiimperialista para ser continuada por una revolución socialista, no estaba cercana. Los intelectuales cubanos insurgieron contra el desgobierno de Zayas y pronunciándose así en una posición de combate político alrededor de 1923 con la protesta de los 13 capitaneada por Rubén Martínez Villena. Esta protesta de los 13 tuvo inmediatamente como consecuencia la creación de un grupo de escritores y artistas que se llamó a sí mismo minorista, no porque proclamara que eran las minorías las que tenían que conducir la lucha, sino porque entendía que una minoría representaba la voz de la mayoría. Eso por lo menos era la interpretación de Rubén y de las gentes que integraban el ala izquierda del minorismo, porque había también gentes en el minorismo que integraban su ala derecha y que llegaron inclusive a pactar con el gobierno de Machado. Roa se inserta inmediatamente en el minorismo, pero naturalmente en su ala izquierda. Estas gentes se hicieron eco de todos los movimientos de vanguardia en el mundo entero, de sus características formales y de sus orientaciones ideológicas, que en gran parte iban cada vez más hacia la izquierda. Más adelante, los vanguardistas se agruparon en una revista que fue la Revista de Avance. En esa revista, las dos porciones extremas eran Juan Marinello, la radical, y Jorge Mañach, la conservadora y reaccionaria. Y Roa disputó con Mañach más de una vez. Se enfrentó a él en distintas oportunidades y ya antes lo había hecho Rubén Martínez Villena. Pero además, en una oportunidad, estando preso Roa en el hospital militar, discute con Mañach en una larga carta que se ha considerado la más tajante definición de las posiciones de los dos extremos del vanguardismo. La posición ya conscientemente revolucionaria, antiimperialista e inclusive marxista-leninista, y la posición de Mañach reaccionaria, conservadora, enfrentada a Machado, pero de todas maneras conservadora de los intereses norteamericanos y de la burguesía cubana, que él quiso ser su gran representante. Lo que ocurrió fue que la burguesía estaba por debajo de él. Nunca entendió cómo Mañach podía haber sido su portavoz. Esta polémica con Mañach pone de relieve las características del estilo de Roa, que es un estilo esencialmente polémico. Es un estilo siempre zarpas al aire, atacando a un adversario que naturalmente es fundamentalmente el imperialismo. Porque el estilo de Roa atesora todas las conquistas del vanguardismo. Es interesante que él, en todas sus manifestaciones, en los momentos inclusive de mayor rigor científico, como en su libro, por ejemplo, Historia de las Ideas Sociales, que es un libro que quedó en el primer volumen solamente, aún allí nos encontramos siempre el gran creador de imagen. Es decir, esa cosa formidable que trajo el vanguardismo, la conservó él en su estilo.
Lo encontramos en su libro póstumo, en el libro sobre Rubén, que está lleno también de esas imágenes deslumbrantes, muy características del movimiento vanguardista, y que él combatió el vanguardismo en lo que tenía de falaz, de superficial, de negativo y de apoyo en definitiva de la burguesía. Pero él le aprovechó en cambio sus conquistas formales e hizo un instrumento de lucha de lo que había sido para otros un puente de evasión. Desde aquí te decimos, Rubén, el 26 de julio fue la carga que tú pedías. Yo tuve oportunidad de acompañar a Roa a dos eventos importantes en la vida internacional en que intervenía nuestro país. El primer caso fue la doble reunión de cancilleres en Costa Rica, la 6ª y 7ª reunión de cancilleres en San José de Costa Rica. En ambas, Roa dio toda la medida de su gran capacidad como diplomático y al mismo tiempo de su estilo en contraste con el estilo habitual de estos eventos. La diplomacia tiene su jerga, tiene su lenguaje especial, un lenguaje que, revestido de cierta apariencia de mesura, en realidad es un lenguaje hipócrita, es un lenguaje lleno de arterías y de cosas, de trampas. En cambio, Roa mantenía en esos eventos su estilo directo, lleno de brillantísimas metáforas y agresivo. Recuerdo que en el caso de la conferencia de San José de Costa Rica, su agresividad frente a las arterías de Herter, el representante, el canciller norteamericano, fueron tan agudas, tan vibrantes, que en una oportunidad el canciller mexicano, don Manuel Tello, me abordó y me dijo: embajador, dígale a Roa que no sea tan embromón. A lo que yo contesté: don Manuel, lo siento mucho, pero lo que viene ahora es peor. Así fue cada vez más agresivo y más duro, pero logró así que Cuba no fuera expulsada de la OEA en aquella oportunidad. Lo sería después en Punta del Este. Raúl, que era la desesperación de los traductores. Porque es que Roa desborda de imágenes que son difíciles de traducir, como por ejemplo cuando en una oportunidad llamó a Chiang Kai-shek un Fumanchu de alquiler. ¿Cómo se puede traducir esto a un traductor simultáneo? Esto hacía que él llevara en un lugar en donde las sesiones eran generalmente soberanamente aburridas, los discursos se repetían los unos a los otros en el mismo tono cansón y falso, llegaba de pronto con este deslumbramiento, esta pirotécnica asombrosa que iba al mismo tiempo arrojando a la cara de aquellos señores toda la verdad de la burguesía, toda la basura que encubría aquel aparato, y denunciar el imperialismo y la lucha de nuestra contra el imperialismo. Mr. President, in asserting my right of reply, I reject without qualification the falsehoods, the page after page of calumny which have just been directed against my country. Ni calumnias ni falsedades, verdades como puños ya transcriptas en la historia. Señor presidente, no es este, por cierto, un ejemplar del manifiesto comunista, es un ejemplar de la Biblia. Quisiera que este libro de cabecera de todos los hogares, hoteles y oficinas norteamericanos, incluyendo el Departamento de Estado, el Pentágono y la CIA, dejara oír su voz milenaria en el Consejo de Seguridad. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Versículo 12, San Lucas. Muchas gracias.
La mejor valoración de Raúl la ha hecho nuestro pueblo, que le llamó a título justo el canciller de la dignidad y lo premiaba de continuo con su simpatía, con su cariño, con su devoción, que era muy perceptible en cualquier lugar donde Raúl hacía acto de presencia, porque efectivamente Roa representó a Cuba. Roa fue en la vida internacional Cuba en el momento más polémico. Desde los instantes anteriores de 1960 hasta el momento estelar de su presentación en Naciones Unidas cuando Playa Girón. De manera que en todo ese periodo de grandes combates, Roa estuvo en la vanguardia ideológica de la pelea. Con su gran cultura, era muy respetado en la América Latina y más allá por su gran capacidad, pero también por su enorme combatividad. Él saltaba, y se recuerda a usted cómo él saltó de su asiento todavía hace pocos años, cuando el desdichado canciller de Chile usó una frase incorrecta contra nuestro comandante en jefe, cómo Roa salió a la pelea física y hubo que detenerlo en el medio del pasillo de las Naciones Unidas ante el pavor del miserable chileno que salía corriendo de la tribuna. De modo que todo esto es Raúl Roa. Y no es solo eso, sino también su profundidad, su capacidad política, su capacidad de análisis de la situación internacional, puesto al servicio de la política exterior de Cuba. Roa era, como canciller, y luego fue para mí, tan maestro como lo fue en sus épocas estudiantiles y como escritor. Siempre fue un maestro, un brillantísimo maestro. Cuba tendrá siempre a Raúl Roa como la imagen maravillosa de una revolución nueva que sale en América Latina a establecer los principios de una revolución que algún día será también la revolución de toda la América Latina y el Caribe. Así era Raúl.